Bienvenida a todas y todos ustedes al foro Financiamiento Climático en México, Retos y Oportunidades que se lleva a cabo en este Palacio Legislativo de San Lázaro. En el presidium de este acto tenemos el honor de contar con la presencia de la diputada Alejandra Chedraui Peralta, presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad. Bienvenida, diputada. Agradecemos también la presencia de la diputada Rosalinda Zavala Díaz, secretaria de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad. Sea usted bienvenida, diputada. Agradecemos también al diputado Federico Dorin Casar, integrante de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad. Sea usted bienvenido, diputado. Nos acompaña también la doctora Sandra Guzmán, directora y fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe. Sea usted bienvenida. Agradecemos la presencia a la maestra Camila Cepeda Lizama, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por supuesto, agradecemos también a los especialistas que nos acompañan el día de hoy, el doctor Javier Warman, director de Recursos Naturales de World Resources Institute México. Sea usted bienvenido. La maestra Luisa Montes, directora general de Ecovalores. Bienvenida. La doctora Alejandra Macías Sánchez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Sea usted también bienvenida. Agradecemos también al director de CAMIA Ingeniería y presidente fundador de la Comisión de Agua de Coparmex Querétaro, Gabriel Saloma Velázquez. Sea usted bienvenido. Para dar inicio a este foro y dirigir su mensaje de bienvenida, escucharemos a la diputada Alejandra Chedraui Peralta. Por favor, presidenta, si es usted tan amable. Aquí bienvenidos, aquí a Camila, a Sandra, a todos mis amigos diputados, a Javier, ahora sí a mi amiga Rosalinda que siempre está aquí conmigo acompañándome. No quiero que me falte nadie, así que primero que nada darles las gracias a todos los que están y sean ustedes bienvenidos. Sé que todos los que estamos aquí es por una causa específica que es el cambio climático y el medio ambiente y como sabemos, esto no puede esperar, es algo que vivimos todos los días y bueno, igual acaba de salir un estudio del UNAM que de acuerdo al promedio de cómo se calienta el planeta, somos el primer lugar. Promedio se calienta a 2 grados centígrados y en la República Mexicana lo estamos calentando 3.2 grados centígrados. Creo que es un dato muy importante y relevante que acaba de salir y que, bueno, yo como presidenta de la Comisión de Cambio Climático, que sepan que tienen todo mi compromiso para trabajar por el cambio climático, por el medio ambiente y que ahora sí que, como lo reitero y lo he dicho varias veces, en mi comisión no hay colores, así que invito a todos a sumarse a esta causa y que todas las opiniones, todo lo que tengan en mente son súper bienvenidas aquí en la comisión y lo único que queremos es ponernos a trabajar y poder marcar la diferencia en esta legislatura. Así que sean todos bienvenidos, sé que este foro va a igual a traer nuevas ideas y nada mejor que estar escuchando a estas voces tan importantes que el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Gracias. Muchas gracias, diputada Chedraui Peralta. Antes de escuchar a nuestra primera especialista, la doctora Sandra Guzmán, me permitiré dar lectura a su semblanza. Sandra Guzmán Luna es ecofeminista, activista climática, especialista internacional en desarrollo bajo en carbono y financiamiento climático. Es doctora en política por la Universidad de York en el Reino Unido, con una investigación sobre finanzas públicas y cambio climático. Cuenta con una especialidad en financiamiento sustentable por la Universidad de Oxford y una maestría en política y regulación ambiental por la Escuela Londinense de Economía y Ciencia Política. Es también especialista en política y gestión energética y ambiental
Ambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue directora general de Políticas para Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. Es fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe y actualmente se desempeña como directora de la organización. En 2018 fue la primera mexicana en participar en el proyecto Homeward Bound para el fortalecimiento del liderazgo de mujeres en la ciencia, viajando a la Antártida para documentar los impactos del cambio climático. En 2025 regresó a la Antártida como parte del equipo académico del programa HBT Transform, fortaleciendo el liderazgo climático de mujeres a nivel global y profundizando en la documentación científica de los efectos de la crisis climática en la región. Por su labor ha recibido múltiples reconocimientos, como la distinción de Intelectual del Año en 2018 y fue seleccionada como una de las 34 Global Changemakers por las becas Chevening del gobierno británico. El día de hoy nos presentará su conferencia magistral, Resultados del Índice de Finanzas Sostenibles 2024 y presentación del Observatorio Financiamiento Climático en México, para lo cual la dejamos en el uso de la palabra. Por favor, doctora, si es usted tan amable. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y todos. Es un absoluto placer estar aquí, pero quiero expresar mi máxima gratitud a la diputada Alejandra Chedraui, presidenta de la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados, no solo por su labor, sino también por la apertura a generar estos diálogos. También quiero agradecer a la diputada Rosalina Zavala, también por la oportunidad de estar aquí. Por supuesto a mis colegas, amigos de muchos años trabajando en el tema de cambio climático, que como saben, y ya lo decía la diputada, es un problema que no espera y que sin embargo empieza no solo a costarnos grandes cantidades de dinero, pero también lamentablemente está cobrando vidas, está cobrando diferentes impactos que hoy lamentablemente son incalculables. En este sentido tengo el honor desde el jefe LAC de presentar parte del trabajo que hemos venido realizando, en donde estamos identificando precisamente cómo hacer para acelerar la acción climática en un contexto que nos demanda acciones radicales. Ya no tenemos tanto tiempo para planear, nos toca actuar. Lo que vamos a presentar esta mañana es el balance, cómo estamos a nivel de país en cuanto a financiamiento climático se refiere, y también queremos presentarles un trabajo para invitar a todas y todos a colaborar observando, pero no sobre todo transformando la realidad del financiamiento que estamos teniendo en el país. Pero antes de adentrarme en los temas más específicos del trabajo que queremos presentarles, quiero poner un par de cosas en contexto. Ya decía la diputada que estamos en un momento crítico a nivel internacional, estamos obligadas y obligados como países a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar un aumento de más de 1.5 grados centígrados en la temperatura planetaria. La razón de esto es porque sabemos que en un escenario de más de 1.5, en un escenario de 2 grados centígrados, por ejemplo, estaríamos teniendo pérdidas irreversibles como perder 99% de los corales marinos en un escenario de 2 grados centígrados. Lamentablemente, las estrategias, las contribuciones actualmente sometidas por los países partes de la Convención Marco de Naciones Unidas no nos alcanzarían para estabilizar las emisiones en 1.5, incluso estamos transitando hacia un escenario de más de 3 grados centígrados en donde muchas de las especies ya no podrían adaptarse. En este sentido, hay un llamado a cómo logramos transformar, cómo logramos movilizar más financiamiento que nos permita cubrir estas necesidades. Se estima que al menos necesitaríamos entre 5 y 6 billones de dólares o trillones en inglés para cubrir las necesidades de los países en desarrollo y para poder, por ejemplo, implementar las contribuciones nacionalmente determinadas. Lamentablemente, el año pasado, en la COP29, se aprueba una nueva meta colectiva de financiamiento que habla de movilizar 300.000 millones y busca una ruta para movilizar al menos 1.3 trillones. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos 5 y ahorita tenemos un plan, estamos construyendo un plan para movilizar 1. Tenemos un gap inmenso de financiamiento climático y lo que les voy a presentar es que en el caso de México este gap también es importante y por eso tenemos que trabajar para ver cómo vamos a transformar la arquitectura financiera de nuestro país para alcanzar esas transformaciones que necesitamos. Quisiera también poner un par de aspectos en cuanto a retos que estamos observando en el financiamiento en la región.
Comenzaré diciendo que si bien es cierto que el financiamiento climático está aumentando, en el contexto del financiamiento para el desarrollo, lo que ustedes ven en la gráfica, en la barra azul, es el financiamiento para el desarrollo que se moviliza. Y lo que ustedes ven en verde es lo que se asocia a la atención de cambio climático. Es decir, sí hay un aumento en el financiamiento climático, pero la gran pregunta es ¿en dónde está ese financiamiento y qué tanto estamos alcanzando los impactos? Si lo vemos a nivel distributivo, la mayor parte del financiamiento climático se va a la reducción de emisiones, lo que llamamos mitigación, cuando América Latina también es una región altamente vulnerable. Y lo que ustedes observan es que la adaptación está recibiendo menos financiamiento y hoy por hoy adaptarnos ya no es una opción, es una urgencia y este también es un llamado a cómo podemos transitar no solo hacia más financiamiento, sino financiamiento más enfocado en donde lo necesitamos. Pero una de las grandes crisis que estamos viviendo a nivel del financiamiento climático es que buena parte de este financiamiento que se está recibiendo viene en forma de préstamos, lo que está incrementando la deuda de los países. Lo que ustedes ven ahí en estas gráficas es en un análisis a 20 países y la gran mayoría de los países reciben préstamos en forma de financiamiento climático y esto está haciendo un llamamiento global al tratamiento de la deuda que, por supuesto, ahorca las economías de muchos países. Con estos antecedentes me gustaría entonces pasar y presentarles lo que son los resultados del Índice de Finanzas Sostenibles, que precisamente es una herramienta que nos ha permitido monitorear con mayor precisión, con mayor certeza, no solo cuánto financiamiento está llegando de flujos de financiamiento internacional para combatir el cambio climático, sino también nos está ayudando a identificar cuánto sigue llegando de financiamiento que está incrementando el problema, es decir, ingresos intensivos en carbono que de alguna manera siguen atando nuestras economías a modelos extractivistas. Este índice también nos está apoyando a medir los presupuestos, cuánto estamos gastando como países en la atención del cambio climático versus lo que seguimos gastando en acciones que generan el problema. La metodología es sencilla, tenemos 4 variables, las variables positivas se suman, las variables negativas se restan. Y lo que estamos tratando de identificar es cuáles países están avanzando hacia finanzas más sostenibles y cuáles están, digamos, teniendo más problemas para transitar, y lo que voy a presentarles es precisamente los resultados de esta aplicación metodológica en 20 países, los 20 países más emisores de la región de América Latina. Y lo que ustedes podrán observar es que efectivamente ninguno de los 20 países de la región han alcanzado realmente una transición hacia finanzas más sostenibles. Y México aparece en la posición número 15 de los 20 países y quiero contarles por qué, y no solo el por qué, sino también algunas recomendaciones de cómo podemos hacer que México transite hacia finanzas más sostenibles que nos van a ayudar a atender este problema de una manera muchísimo más estructural. Voy a comenzar contándoles que México ha variado mucho en la participación en cuanto a cómo ha fluido, ¿no? El flujo de financiamiento en el país ha variado y quiero brindarles algunos ejemplos. Cuando hablamos de ingresos sostenibles, nos referimos a cuánto México está recibiendo en total para ayudar a procesos de desarrollo. ¿Cuánto recibe México? Y de eso que recibe, ¿cuánto representa financiamiento que nos va a ayudar a atender el cambio climático? Y lo que ustedes verán es que México sí es uno de los principales receptores de financiamiento climático internacional. Es el segundo después de Brasil, pero si lo ven en proporción del total que recibe México de financiamiento para el desarrollo, 36.87% está asociado a cambio climático. Es decir, México sí está accediendo a financiamiento climático. Y lo que ustedes ven en esta barra es cómo ha venido incrementando el acceso a este financiamiento, lo cual es podríamos llamar una noticia positiva. Sin embargo, sigue una brecha de cómo estamos utilizando ese financiamiento, en dónde estamos asignando ese financiamiento, cuáles son los impactos que estamos logrando, es decir, ¿es realmente una reducción de emisiones? ¿Estamos realmente estamos incrementando nuestros niveles de resiliencia y reduciendo la vulnerabilidad? ¿O cómo estamos evaluando la recepción de este financiamiento? Pero, ¿qué pasa con los ingresos intensivos en carbono? Bueno, se refiere a aquellos recursos que llegan a nuestro país por actividades que generan el problema, por ejemplo, la venta de petróleo.
México sigue siendo un país exportador de petróleo y del total de los ingresos, esto es para el caso de 2023, del total de los ingresos que recibió México, 33.64% vienen de actividades intensivas en carbono. ¿Qué quiere decir? Que nuestro país sigue dependiendo en gran medida de la producción de combustibles fósiles para generar ingresos y esto ha ido incrementando también. Entonces, no obstante, si accedemos a más financiamiento para atender el cambio climático, tenemos grandes incentivos para seguir contaminando. Y hay que decirlo, México, si bien hay un elemento de fortalecimiento del sector petrolero, la realidad es que México ya no es el sector petrolero o el país petrolero que solía ser y las reservas van a la baja. Entonces, seguir dependiendo de una economía que está, digamos, en términos prácticos, a la reducción, va a tener un impacto en nuestra economía. Pero, ¿qué pasa con los presupuestos? ¿Cómo estamos haciendo uso de los recursos presupuestales? Que sabemos que a nivel público son escasos, pero ¿cómo los estamos utilizando? Si ustedes ven la barra, lo que nos dice es que del total del presupuesto que México asignó en este caso para 2023, solo 0.37% se asocia a acciones específicas de cambio climático o que tienen, digamos, un impacto directo, por ejemplo, las energías renovables, la eficiencia energética, incluso estos tienen datos asociados a la protección de la biodiversidad, por ejemplo, temas de política en materia de cambio climático. Entonces, del total del presupuesto que tiene el país, solo 0.37% están dirigiéndose a estas acciones. Y si bien en los últimos años se ha ido incrementando poco a poco este presupuesto, sí nos dice que tenemos que seguir avanzando en mejorar la asignación de presupuesto, no solo identificar cómo hacer esa redirección, pero también identificar mejor qué estamos financiando y cómo podemos incrementar este financiamiento. Por el otro lado, cuando hablamos de cuánto estamos gastando en actividades intensivas en carbono, la realidad es que México sí sigue invirtiendo mucho, como lo decíamos, en la producción de petróleo y, por ejemplo, del total del financiamiento público, 10.6% se fue a la producción de petróleo, en este caso petróleo, gas y en menor medida carbón, pero sigue habiendo una inversión. Entonces, hay un incentivo que nos sigue dejando en este círculo complejo de salir, porque ciertamente tenemos una economía pues que depende de estas actividades. Lo que quiero en la siguiente es solamente poner un poco en contexto, ¿no? Para que podamos ver cuál es la comparativa. Si ustedes ven el total de cómo fluyen, por ejemplo, los ingresos en América Latina de estos 20 países reciben 19 veces más ingresos intensivos en carbono que ingresos sostenibles. Es decir, lo que estamos ingresando para combatir el problema es mucho menor que lo que ingresamos por actividades que están generando el problema. Entonces, hay un incentivo muy grande a seguir contaminando. En el caso de México, tenemos ingresos que son 56 veces más altos, intensivos en carbono, que ingresos sostenibles. Me refiero a ingresos como Fondo Verde del Clima y el BID y otros que nos están ayudando a combatir el problema. En realidad, tenemos 56 veces más ingresos por actividades que lo producen. Y si lo vamos al tema del presupuesto, si tomamos los 20 países, estos 20 países gastan 12 veces más en actividades intensivas en carbono, es decir, como petróleo, minería y otros, que actividades sostenibles. Y en el caso de México, tenemos 28 veces más inversiones públicas en actividades intensivas en carbono que en actividades que nos van a ayudar a combatir el cambio climático. Esto es un poco para poner no solo en contexto e identificar esas brechas, pero también para ver cuáles son esas tendencias, qué estamos observando en el país y cómo podemos ir transitando. Ustedes recordarán, hace algunos años, Nicholas Stern nos dijo que si quisiéramos combatir el cambio climático, tendríamos que asignar al menos el 2% de nuestro Producto Interno Bruto. Si ustedes van a la región, se darán cuenta que de esos 2% que tendríamos que estar movilizando como región, solo 0.27% se están invirtiendo. Y si lo vamos en el caso de México, de lo que tendríamos que estar invirtiendo, que sería el 7% de nuestro presupuesto, solo estamos invirtiendo 0.37%. Esto es un poco para analizar. ¿Podemos seguir dependiendo o insistiendo de acceder a flujos internacionales de financiamiento? Sí, hay que seguir haciéndolo. Pero hay un debate importante, cómo se mueven nuestras finanzas públicas, qué estamos haciendo con nuestro dinero, por qué seguimos invirtiendo en actividades que están incrementando la destrucción de la naturaleza, la destrucción de nuestra biodiversidad y por qué no redefinir el modelo económico en función de la protección. Y esto es justamente
cómo existe una correlación. Entre más producción de petróleo tenemos, menos finanzas sostenibles tenemos, y este es un tema del que tenemos que salir para poder ser más sostenibles. Quisiera entonces, solamente en los minutos que me quedan, compartirles que estamos lanzando este observatorio de financiamiento climático en México y nos da muchísimo gusto hacerlo con usted, diputada, y en este recinto, porque creemos que México tiene grandísimas oportunidades para redefinir el camino de hacia dónde queremos y cómo queremos hacer uso de los recursos, porque no es solo un tema de más financiamiento, es un tema de mejor financiamiento. En este observatorio, justamente lo que estamos buscando es mantener un monitoreo mucho más preciso de estos flujos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel subnacional. Estamos trabajando con los estados para también entender cuáles son esas brechas que estamos viviendo a nivel de los estados, y también estamos haciendo análisis y seguimiento de políticas. Por ejemplo, la taxonomía sostenible de México, que ha sido un gran hito, ha sido pionera en muchos sentidos, pero ¿cómo la estamos implementando? ¿Qué tanto estamos alcanzando el cambio de comportamiento de los sectores? La verdad es que tenemos todavía muchas brechas en este sentido. Con este observatorio lo que queremos es hacer una invitación a las organizaciones que trabajan en temas de transparencia, a las organizaciones que hacen monitoreo, hagamos un estudio mucho más profundo, pero que nos permita incidir y apoyar a los diferentes actores a cambiar estos comportamientos. Traigo un poco para contarles que estamos haciendo un análisis también profundo de los subsidios. Los subsidios a los energéticos, ustedes saben que es un tema muy importante cuando hablamos de cambio climático, y cómo hacer que esos subsidios no solo se reduzcan, pero qué podemos hacer para invertir mejor ese recurso para alcanzar las transiciones que necesitamos. Concluyo entonces comentándoles algunas recomendaciones muy generales que ponemos aquí en la mesa, y obviamente con la disposición de trabajar de manera conjunta, y comenzaría diciendo que tenemos la gran oportunidad. México está junto con muchos países en un proceso de actualización de sus contribuciones nacionalmente determinadas. ¿Cómo hacemos, primero, para caracterizar mejor las necesidades? ¿Cuánto nos cuesta la mitigación en México? ¿Cuánto nos cuesta la adaptación? ¿Cómo podemos entender mejor estas necesidades? ¿Cómo vamos a combatir el cambio climático? ¿Qué necesitan los estados? ¿Qué necesita el Poder Ejecutivo? Hablábamos de, hay recortes presupuestales, ¿cómo vamos a lograr las políticas más álgidas si tenemos este tipo de necesidades? Pero hay que caracterizarlas. Hay que caracterizar esas necesidades, hay que hacer una estrategia integral de financiamiento climático y financiamiento sostenible para movilizar más financiamiento, pero sobre todo no es solo movilizar más financiamiento climático, sino también reducir aquel que nos está generando el problema y que está acrecentando la crisis ambiental en este país. Y aquí tenemos grandes oportunidades, como las sinergias en clima y biodiversidad, y también ya decíamos el tema de financiamiento para la adaptación. Para México la adaptación es un imperativo. Ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo hacemos que los sectores energético, transporte, forestal, todos los sectores empiecen a entender que cambio climático no es algo que vamos a vivir en 50 años? Ya estamos viendo impactada la actividad. ¿Cómo hacemos para que el tema de financiamiento para la adaptación también esté al centro de la planeación? Y por supuesto, a nivel de ingresos, hay que generar más ingresos. ¿Cómo vamos a hacer para que México diversifique sus ingresos? ¿Cómo hacemos un plan de inversión y de financiamiento que nos permita, sí, seguir insistiendo en acceso a financiamiento internacional, muy importante, pero aún más seguir innovando en mecanismos innovadores de financiamiento, reduciendo nuestra dependencia a los ingresos de combustibles fósiles? Y para esto, pues tenemos que hablar de una reforma fiscal, tenemos que hablar de la posibilidad de generar otro tipo de ingresos a través de otro tipo de impuestos. Por ejemplo, México tiene un impuesto al carbono. ¿En dónde está ese dinero? Se va a las arcas generales de las haciendas, lo que quiere decir que no estamos invirtiendo ese dinero en la transición energética, por ejemplo. Y ahí hay una oportunidad, porque México sí tiene un impuesto al carbono. De los cinco países que existen en América Latina con impuesto al carbono, México es uno de ellos. ¿Cómo transparentamos el uso de ese impuesto para invertir? Sí podemos invertir en hacer eso, y creo que el legislativo tiene un gran rol que puede jugar en ese sentido. Y por supuesto, la parte presupuestal. Es verdad, y esto es una realidad para todos los países en desarrollo, es verdad que los recursos públicos son limitados, pero en este caso no es solo hablar de más presupuesto público, sino de hablar de mejor presupuesto público. ¿Por qué no hacemos un análisis profundo de todos los programas que por ejemplo, ahora que México ya aprobó su Plan Nacional de Desarrollo, van a venir los planes
planes sectoriales, cómo hacemos un análisis de los planes que están funcionando actualmente, cuáles pueden apoyarnos a combatir el cambio climático y a alcanzar el desarrollo, cuáles están generando un efecto contrario, y entonces hacer redireccionamientos de recursos también es una opción para México en donde podamos realmente no solo tener una mejor metodología de análisis de estos flujos, pero sobre todo una metodología de en dónde vamos a poner, en dónde están nuestras grandes apuestas hacia el futuro. Y finalmente, el tema de transparencia. Y creo que aquí todas y todos, no me dejarán mentir, como ciudadanas, ciudadanos, queremos entender mejor en dónde está el dinero. Es la gran pregunta que nos hacemos como ciudadanos. Y la razón de ser de todo esto es porque queremos tomar mejores decisiones. Si no sabemos en dónde está el financiamiento, ¿cómo podemos cambiar las decisiones? ¿Cómo podemos cambiar el curso, digamos, de la historia si no tenemos la información? Hacienda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha mejorado muchísimo en la transparencia en temas presupuestales, pero seguimos sin tener un mecanismo de medición, reporte y verificación del financiamiento climático. Por ejemplo, el sector privado, no tenemos un sistema que nos permita entender dónde están las grandes inversiones del sector privado, por ejemplo. Entonces, esta es una invitación a mejorar el acceso y la transparencia para tomar mejores decisiones que nos acerquen al cumplimiento de estos objetivos que, como decíamos ya, son un imperativo. Les invito no solo a conocer los resultados del índice a mayor profundidad, es un instrumento que implementamos y publicamos año con año, y también a que conozcan la plataforma en donde está toda la información que les acabo de comentar. Es una información que recogemos de manera manual, muy puntual, pero también en colaboración de gobiernos que nos apoyan en el acceso a esta información. Y bueno, no me queda más que agradecer y dejarles nuestros contactos, agradecer al equipo de GFLAC, en particular a mi colega Orlando, que lidera el trabajo del índice, y realmente como GFLAC es no solo un honor estar aquí, es una gran responsabilidad. Conocemos a muchas y muchos colegas. En lo personal llevo 19 años trabajando en este tema y es un tema que trastoca mi corazón, no solo como especialista, pero como madre, y realmente creo que México fue líder de cambio climático y tiene hoy en esta entrada, en este nuevo sexenio, una gran oportunidad de retomar ese liderazgo y avanzar, porque México siempre fue pionero y siempre fue un país al que otros seguían, y hoy tenemos la posibilidad de recapitular y ser ese eje conductor que nos permita no solo incrementar la ambición, sino realmente transformar el aparato y llevar hacia un desarrollo mucho más integral en beneficio de toda la población y por supuesto de todos los ecosistemas. Así que es un honor, muchísimas gracias por este espacio, y estoy muy contenta de tener la oportunidad de también aperturar a la conversación y bueno, siempre tejer sinergias, colegas y amigos en este espacio. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. Agradecemos a la doctora Sandra Guzmán por su interesante conferencia y queremos dar la bienvenida a la diputada Maggie Salgado, secretaria de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, que también nos acompaña en esta mesa. Sea usted bienvenida, diputada. A continuación daremos paso a un espacio para preguntas, por lo que les pedimos levantar la mano para poder acercarles el micrófono. Muchas gracias, Sandra. Muchas felicidades por el estudio. Quisiera saber qué encuentran también en lo que tiene que ver con cerrar esta brecha entre clima y medio ambiente. Sabemos que el tema de conservación ambiental es algo que ha quedado un poco relegado, y no sé si el índice tiene algún hallazgo en este sentido que pudiéramos compartir, pensando también en lo importante que resulta la protección al ambiente para hablar de adaptación. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. No se presentó, pero yo lo presento, Daniel de Nosa. Creo que una de las grandes temáticas, nosotros cuando empezamos monitoreábamos temas de cambio climático y buscábamos etiquetas, ¿no? De qué tanto estamos etiquetando lo que es cambio climático, pero luego nos dimos cuenta que evidentemente hay muchas acciones que no necesariamente llamamos cambio climático, pero que tienen una gran contribución en términos de reducción de emisiones, y por ejemplo la protección a la biodiversidad en todos sus niveles tiene una gran contribución, no solo en temas de reducción de emisiones, pero particularmente en materia de adaptación.
también. Entonces, desde hace 2 años monitoreamos también el financiamiento para la biodiversidad y por eso creemos que una de las grandes oportunidades, y aprovecho que está Camila aquí y con varios colegas, una de las grandes oportunidades que tenemos como país en el proceso de actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas es lograr esa sinergia entre clima y naturaleza y darle, digamos, este enfoque que ahora le llaman soluciones basadas en la naturaleza y darle mayor… ¿Cómo podemos, digamos, enfatizar el valor de la naturaleza como el gran agente para alcanzar la adaptación al cambio climático? Lamentablemente no tenemos, digamos, como país siempre ha habido, y como país y en el mundo, ¿no? Siempre ha habido procesos paralelos, biodiversidad de un lado y clima del otro, pero no, en la práctica no podemos, digamos, seguir separando esas agendas y creemos que ahora esta es la gran oportunidad, la CNS como instrumento, también hay instrumentos en el contexto de biodiversidad, pero es una cosa que tenemos que seguir hilando. Con muchísimo gusto les puedo compartir los estudios específicos, pero creo que el objetivo es generar cada vez más procesos que tengan este doble componente, ¿no? Estas externalidades positivas, digamos, y como co-beneficios, y es hacia allá, porque es como dicen en inglés, long hanging fruit, ¿no? Son esas cosas que podemos hacer y que a México, o sea, México es un país megadiverso, es uno de los más megadiversos del mundo, entonces, ¿qué mayor potencial de protección? En lugar de extraerla, protegerla, es creo que la gran oportunidad que tiene México de avanzar en la ambición. Sí, gracias. Muchas gracias. Adelante. José Celis, de Mitiga CO2. Excelente tu ponencia, doctora Guzmán. Una pregunta para el panel, incluidos nuestros amables legisladores. Como ustedes saben, estamos en una posición estratégica que muy bien precisó la doctora Guzmán. Tenemos el tema de nearshoring y esta posición se busca aprovechar desde diversos frentes, mediante los tratados de libre comercio que tenemos tanto con Norteamérica como la Unión Europea, Centro y Sudamérica. Sin embargo, México no está implementando acciones en estímulos para el green manufacturing, que podría generar muchísimos empleos verdes. Al día de hoy, Nacional Financiera carece de mecanismos para endeudamiento en green manufacturing. Solamente hay para proyectos de financiamiento de electricidad e hidrocarburos. ¿Cómo desde el Honorable Congreso de la Unión podríamos gestar nuevos mecanismos que permitan mayores empleos verdes y reducir la brecha salarial conforme a otras naciones y aumentar nuestra competitividad y rentabilidad de las empresas localizadas en México para anclar todo lo que se ha presentado y atraer más inversión a este país? Gracias. Muchísimas gracias, José. Ahora vamos a pasar al panel, pero no quisiera dejar de comentar sobre tu punto. Creo que lo que sucedió hace unas semanas con Estados Unidos y los aranceles que Estados Unidos impuso al mundo fue una muestra muy pequeña de la inmensa necesidad que tenemos como países de independizarnos de alguna manera de estos aranceles. No que vamos a dejar de vivir en una aldea global porque es parte, digamos, de los mercados y cómo nos movemos como economías, pero otra de las grandes oportunidades que tiene México es realmente, ¿por qué no pensar en la industria mexicana para las renovables, en donde todos los EMIES, ¿se acuerdan de todos estos centros de desarrollo que se generaron para el desarrollo de la energía solar a pequeña escala, de la eficiencia energética y otras? Yo creo que esa es una de las grandes oportunidades que tenemos de producir nuestras propias tecnologías y sobre todo implementarlas a diferentes niveles. Porque cuando hablamos de renovables a veces pensamos solo en estos grandes megaproyectos eólicos o megaproyectos solares y la realidad es que la pobreza energética que vive México es increíble. Si ustedes van, hay poblaciones que no hay acceso a la energía. Las energías renovables son la gran oportunidad que tenemos. Estamos hablando de 3 millones de personas que no viven, que no tienen acceso a la energía directa. Las energías renovables son la gran oportunidad a esa escala y, ¿por qué no, mercado nacional? Lo mismo con la electromovilidad y otras empresas. Y yo creo que, hablando ahora, por ejemplo, del Plan México, hacia allá tendríamos que ir y es un antídoto a estas decisiones que a veces vienen del exterior, que se nos imponen y que terminan, por supuesto, poniéndonos en un entredicho, aunque tenemos grandes capacidades. Y yo creo que
parte del financiamiento que tenemos que hablar es hacia la inversión, hacia esa escala y hacia ese nivel para descentralizar también estos esfuerzos. Entonces, ese es mi aporte con relación a tu pregunta y seguramente mis colegas ahora en el panel podrán hacer alusión también a lo que comentas. Bueno, muchas gracias. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, doctora Sandra, muchas felicidades, excelente presentación, excelentes resultados. Y en ese sentido, mi pregunta es, si existe un plan para monitorear las finanzas desde el sector privado, a través de bonos etiquetados, SLBs, verdes, y cómo están contribuyendo, ¿no?, a nivel país y sobre todo a esta articulación con el financiamiento sostenible. Perdón, Elda Navarro de Afore 21 Banorte. Muchísimas gracias, Eva. Bueno, lamentablemente no hay un sistema integrado de reporte para el sector privado, pero sí hay esfuerzos de diferentes, digamos, iniciativas, estándares, y justo con la taxonomía sostenible que se publicó en México, como se ha hecho en otros países, justo es con el incentivo de que las empresas privadas, el sector financiero en sus diferentes niveles pueda caracterizar mejor las inversiones que están realizando para saber qué tanto están invirtiendo. La realidad es que al ser una metodología, bueno, una taxonomía que es de carácter voluntario, lo que sucede es que, bueno, si tengo ganas de hacerlo, pues lo voy a implementar y tendré algún reconocimiento por ahí internacional, pero al no estar regulada, al no estar estipulada como parte fundamental de las regulaciones del sector financiero, es muy difícil entonces hacerla exigible. Y yo creo que es uno de los grandes temas, cómo invitamos al sector privado a que realmente vea el beneficio de reportar, y no solo eso, de que también identifiquemos, como decíamos, dónde están las inversiones sostenibles para poder escalarlas, pero también cómo el sector privado también sigue contribuyendo con inversiones que no son del todo amigables y que hoy por hoy pues son las que nos tienen en escasez hídrica en muchos estados, ¿no? Son inversiones privadas las que están haciendo también, digamos, trastornos importantes. Entonces, yo creo que en esta siguiente etapa de la taxonomía de México es importante, sobre todo, por ejemplo, a nivel del sector público, fortalecer esos esquemas de monitoreo para que el sector público tenga toda esa información. Hoy por hoy el sector público le ha costado mucho lograr la implementación efectiva de la taxonomía, y yo creo que esa es una de las grandes oportunidades. La Secretaría de Hacienda ha mostrado un gran interés y un gran liderazgo en este tema, pero pues nos falta, ¿no?, seguir fortaleciendo capacidades infraestructura institucional para que eso suceda. Decíamos que México es extraordinario en publicar leyes y políticas, pero ahora el gran punto de esta conversación esta mañana es cómo invertimos, cómo ponemos recursos ahí en donde se necesitan para hacer los monitoreos y asegurar la implementación efectiva de estos procesos. Pero las oportunidades están ahí. Gracias. Sí. Perdón. ¿Quién sigue? Primero. Bueno, gracias. Pau Madrigal, consultora en Economía Circular y Consumo Responsable. Tengo varias preguntas. Primero, ¿cómo nos sumamos al monitoreo ciudadano de una forma más integrada para quienes estamos interesados? Esa sería una. La segunda es cómo, al ser y trabajar muchísimo con MIPYMES, cómo acceden al financiamiento. Más allá de, creo que se ha hecho mucho énfasis en el cumplimiento a través de las NIS, de las NIF, ¿no? Pero hay muchos emprendimientos, empresas que están dando soluciones mucho más allá del cumplimiento, que nacen ya con una misión de dar una oferta responsable a los ciudadanos, y no hay ningún incentivo para ellos. Ya es súper difícil sobrevivir para estas empresas y emprendimientos. Entonces, no solamente lo están haciendo a contracorriente, sino que no hay ningún tipo de reconocimiento ni descentralización de todos los financiamientos que tal vez existen, pero buscarlos es trabajo de medio tiempo. Entonces, bueno, esas son mis preguntas. Muchísimas gracias, y me voy muy rápido porque tenemos que pasar al panel para escuchar también a nuestras colegas. Bueno, a sumarse, por favor. Ahorita terminando podemos compilar todos mi equipo está ahí, con mucho gusto podemos tener todos los contactos. Pero me gusta mucho el punto que toca sobre el tema de acceso, porque justo uno de los grandes problemas que hemos observado en materia de financiamiento climático y sostenible es que acceder a los fondos existentes es sumamente difícil. Y pongo el ejemplo del Fondo Verde del Clima, que tiene incluso una ventana para el sector privado. Te llevas en promedio 2 años
para acceder a estos fondos. Y eso sí te va muy bien, porque, digamos, es todo un proceso. Pero esta es una de las grandes demandas que estamos haciendo. Justo ahora viene un evento muy importante en Sevilla, la Conferencia del Financiamiento para el Desarrollo, y una de las grandes líneas que se han impulsado es el acceso. Tú me puedes decir que existen los trillones y miles de millones de dólares fluyendo en el mundo, pero si yo no accedo a ese financiamiento, a mí no me importa si son trillones, multimillones, lo que tú quieras, porque no estamos accediendo. Y el sector privado en América Latina, en los países en desarrollo, tienen muchísimas más complicaciones. No es como los europeos. Los europeos tienen algunos tratados muy específicos con los gobiernos en donde hay incentivos directos muy específicos. Eso no sucede en nuestros países y es parte justamente de lo que tenemos que cambiar, cómo generar incentivos en donde el sector privado genera la certeza, el sector público genera la certeza y también los incentivos, porque sabemos que el recurso público siempre va a ser limitado, eso ya lo sabemos. Pero sí hay este famoso blended finance, ¿no? Si yo pongo una parte, tú pones la otra y entonces generamos un espacio de convergencia. Y creo que esa es otra gran oportunidad. A nivel internacional, el tema de acceso es piedra así angular de las conversaciones y para sobre todo el proceso de emprendimiento, así que espero que también esta sea una conversa que podamos seguir impulsando para México. Muchas gracias. Sí, buenos días. Alfredo Martínez, presidente de la Red Transformando Nuestro Mundo Hoy. La pregunta versa precisamente sobre la última parte que está tocando. En esto que nos acaba de presentar, en estos grandes promedios regionales y nacionales, pues lamentablemente luego se ocultan las grandes brechas que tenemos en nuestro país, ¿no? O sea, México está hecho de muchos Méxicos y esa diversidad también oculta pues estas pobrezas y estas limitaciones para poder generar el cambio. Partiendo de esta idea, mi pregunta es, ¿cómo territorializamos precisamente todo esto? Porque se está generando información, pero ¿en qué momento pasamos de los qués a los cómo, ¿no? ¿Cómo fortalecemos las capacidades de los gobiernos locales que finalmente a nivel municipal es donde se generan pues la contaminación del agua, de la tierra, etcétera, etcétera? Finalmente, tanto los problemas como las respuestas son las sumas de pequeños y a lo mejor parecieran muy modestas situaciones que en la gran suma pues generan las grandes transformaciones. Entonces, mi pregunta es, todo esto que se está discutiendo aquí, ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo construimos entornos favorables para que sean transformadores realmente de los entornos locales? Y a mí me preocupa mucho, nos trabajamos mucho con municipios, tratamos de llevar esto en los municipios porque ahí es donde se genera el cambio. Gracias. Muchísimas gracias. Nuevamente, muy rápido para avanzar en el panel. Totalmente. La acción climática va a ser fundamentalmente territorial, de abajo hacia arriba. A nivel, digamos, se van a poder hacer las políticas, pero es en donde se implementa a nivel de los territorios, en los estados, en los municipios, en donde vamos a lograr los grandes cambios. Y es verdad que solo el 1% del financiamiento climático llega a ese nivel. Hoy por hoy, lo que se está hablando de la reforma del sistema financiero es lograr que todas las instituciones financieras, o sea, que haya un marco en el que las grandes instituciones, ya no solo el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, sino que todos, empezando por la banca de desarrollo nacional, generen los esquemas para llegar a ese nivel y que lo adecúen a las condiciones de las poblaciones locales, porque cuando usted habla con las comunidades, hay comunidades que no están legalmente institucionalizadas, entonces, ¿cómo voy a acceder a un financiamiento si me pides 300 documentos? Entonces, también esto se está sensibilizando. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con comunidades locales, indígenas, que quieren acceder a este financiamiento y no pueden, porque no tienen una figura jurídica. Y justo esta es parte de las discusiones que estamos desarrollando tanto a nivel internacional y que creemos que es una oportunidad para que México, a través de la Banca Nacional de Desarrollo, también empiece a generar más transformaciones para llegar a ese nivel, que es en donde realmente están las transformaciones. Entonces, ahí hay muchos instrumentos, pero el punto es, nuevamente, que no sean solo voluntarios, sino que realmente haya una regulación de acceso en donde haya incentivos para llegar a ese nivel y pues una oportunidad que México tiene o tendría a través de una estrategia de financiamiento como multinivel, no solo internacional, sino localizada. Creo que esa es la gran oportunidad. Y bueno, creo que ya podemos pasar al panel. Muchísimas gracias por sus preguntas y ahorita vamos a seguir la conversa con las y los colegas. Muchas gracias, por supuesto, a todos nuestros participantes. Al término del panel habrá una segunda sesión de preguntas, por lo que les pedimos tener un poco de paciencia.
A continuación, para dar paso a la sesión de alto nivel de este foro, en la cual hablaremos sobre los retos y oportunidades para transformar el financiamiento climático en México, damos nuevamente la bienvenida a la diputada Rosalinda Zavala Díaz, secretaria de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, quien realizará la moderación de este foro y, por supuesto, nuevamente agradecemos a nuestros especialistas por su presencia. Diputada, si es usted tan amable, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Primeramente a la maestra Camila, a la doctora Sandra por su presencia y sobre todo a nuestra presidenta de la comisión, la diputada Alejandra Chedraui, quien siempre está comprometida con los temas climáticos, al igual que nuestros compañeros diputados que están presentes y a todos los sectores privados y públicos. Es un gusto saludarles. Me complace moderar esta sesión de alto nivel, que forma parte del Foro Financiamiento Climático en México, Retos y Oportunidades, organizado por la Comisión de Cambio Climático y Sustentabilidad de la Honorable Cámara de Diputados y el Grupo Financiero Climático para América Latina y el Caribe. Esta sesión de alto nivel tiene como propósito reunir a voces expertas del país para reflexionar sobre el papel estratégico que debe desempeñar el financiamiento climático en México, particularmente en un momento clave como lo es el proceso de actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional o las NDC, que reunirán las acciones claves que el país se comprometerá a implementar para retribuir la emisión de gases de efectos invernaderos y aumentar la capacitación adaptativa entre los efectos negativos del cambio climático. Agradezco la participación de quienes nos acompañan esta mañana. Contamos con personas de amplia trayectoria provenientes de distintos sectores, cuyas expectativas enriquecerán el diálogo, la finalidad de sus intervenciones y por primero abriremos un espacio de preguntas y comentarios del público. Damos inicio con nuestra primera intervención. Nuestra primera panelista es la maestra Camila Cepeda, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de quien me permitiré decir una pequeña semblanza. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el servicio público, habiendo ocupado cargos estratégicos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Secretaría de Desarrollo Social y en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha sido punto focal de México ante foros verdes para el clima y fondos del medio ambiente mundial. Camila ha liderado la negociación internacional de México en temas ambientales, siendo jefa negociadora ante la COP29 sobre cambios climáticos y la COP16 sobre biodiversidad. La maestra Cepeda nos compartirá su visión sobre el financiamiento climático como motor para actualizar y cumplir la NDC en México. Maestra, adelante, tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias y en verdad un saludo a la diputada presidenta Alejandra Chedraui por su proactividad, que ya nos ha invitado varias veces, ¿no? Y a todas las diputadas y diputados integrantes de esta comisión, porque vemos que hay muchísimo interés de visibilizar este tema, pero además de trabajar conjuntamente. Estuvimos hace un mes en esta misma sala para hablar de la gobernanza climática para el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas. Y hoy también con el liderazgo de GFLAC que encabeza Sandra Guzmán, nos da muchísimo gusto hablar pues de la parte central que son los medios de implementación para poder cumplir esas NDCs, ¿no? Ya hablaba Sandra de este liderazgo, que ahora hay muchísima expectativa de lo que México estará presentando, y para ello el primer paso fue poder juntar los recursos necesarios para incluso el primer paso, que es construir esta nueva NDC, ¿no? Vemos que si bien tenemos todo un sector técnico encabezado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, pues había una brecha significativa en las nuevas metodologías de modelaje para poder ver cómo es que podemos alcanzar estas reducciones en emisiones a la trayectoria
cero de neutralidad de carbono hacia mediados de siglo, que ya se ha comprometido México, y que para ello, bueno, hemos utilizado muchísimos recursos de la cooperación internacional, que hay gran avidez por ayudar a México y por poder mostrar un análisis técnico y robusto que nos permita presentar ahora como primer paso en el seno de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que justo explicábamos en esta sesión pasada en Cámara de Diputados, es el organismo medular que pues presenta ante la Ley General de Cambio Climático estas nuevas metas. Tengo el gusto de anunciarles que ya tenemos fecha para el 26 de mayo que estará sesionando la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, justo para al seno de las distintas dependencias que forman parte y que tienen una gran contribución y rol a tanto mitigar y adaptar al cambio climático, más observadores y integrantes de diversos sectores de la sociedad, poder tener un primer paso que es esta consulta abierta, amplia, en línea con el Acuerdo de Escazú, de lo que será la NDC, ¿no? Entonces tenemos en seguimiento una serie de meses en las que se estarán haciendo consultas y para ello también tendremos la visita del director ejecutivo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Simon Still, que también vendrá 26 y 27 de mayo, y de hecho hemos externado ya también al Poder Legislativo el interés de que se pueda reunir con Simon Still, ¿no?, para poder englobar estos esfuerzos. Pero todos los esfuerzos van a necesitar de la implementación y de recursos significativos, ¿no? Una cosa es la planeación, el mapa, la ruta, la guía, que es la NDC, pero luego esto tendrá que ser seguido de acciones concretas a mediano o largo plazo, y aquí es cuando justo nos enfrentamos a este gran reto que es el tema de financiamiento climático. No vemos con preocupación desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que los recursos públicos pues han sufrido recortes, ¿no? Particularmente el sector ambiental se ha visto afectado, pero no solo eso, sino el anexo transversal de adaptación y mitigación al cambio climático también ha tenido recortes. Entonces aquí hay un pequeño guiño a colegas del Poder Legislativo que en las siguientes sesiones de discusiones de presupuesto que puedan abogar por el anexo transversal de cambio climático, ¿no? Y esto es un anexo que va a todas las dependencias, pero que etiquetamos muy claramente partidas presupuestales que vayan a programas que estén atendiendo al cambio climático. Y eso vemos que puede reforzar muchísimo todo lo que se plantee en esta nueva NDC, que además va acompañada también de una nueva estrategia de largo plazo de cambio climático, y también estaremos este año por primera vez presentando nuestro Plan Nacional de Adaptación, que México todavía no ha presentado uno ante esta convención. Y en ese sentido los recursos públicos van a ser fundamentales, pero no serán suficientes, ¿no? Y es un reconocimiento que incluso aunque hicieran ustedes una gran labor de convencimiento y pudiéramos incrementar los recursos, ya se mencionaba, tienen que ser de miles de millones de dólares. Y en ese sentido es que buscamos sumar esfuerzos y no es sencillo aplicar a la cooperación y al financiamiento internacional porque la mayoría de ellos son de préstamos, ¿no? Y ya hablábamos de que tampoco podemos tener un país que se endeude y que no sea sostenible en el largo plazo, y por ello creo que va a ser fundamental el poder articular alianzas público-privadas y ver cómo podemos hacer todo un programa, incluso ya se hablaba de soluciones basadas en la naturaleza que muestren cobeneficios. Vemos que hay bastante interés del sector privado en la mitigación y que hay incluso nuevas oportunidades con las energías renovables, que esto puede generar toda una cartera de nuevos empleos, de nuevas oportunidades de inversión y que incluso son costo eficientes y que generan además inversiones atractivas a rendimientos al sector privado. El tema es que en adaptación no vemos ese mismo apetito y que por eso nos va a ser muy relevante poder apalancar recursos y reducir los riesgos, y desde el sector público, desde toda la banca de desarrollo,
poder dar ciertas garantías y ahí sí utilizar recursos de la cooperación para que entonces el sector privado también pueda destinar recursos hacia la adaptación al cambio climático. Entonces vemos todo un reto, pero que sepan que desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que la Secretaría Elisa Bárcena les manda un gran saludo y que hay muchísimo interés de poder colaborar y sumar esfuerzos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Camila, por destacar la importancia de vincular nuestras metas climáticas con mecanismos financieros claros, mediables y ambiciosos. Sin duda, garantizar la implementación de las NDC exige no solo voluntad política, sino también instrumentos eficientes de cooperación y financiamiento para acompañar las acciones climáticas a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos al doctor Javier, director de Recursos Naturales en WRI México. El doctor encabeza el programa de Recursos Naturales en WRI México, desde donde impulsará políticas y acciones enfocadas en las conservaciones y aprovechamientos sostenibles de los recursos naturales del país. Cuenta con más de 20 años de experiencia, principalmente en el sector público federal. Ha sido director general de Planeación y Evaluación y de la Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Director general adjunto a la Planeación Estratégica y Análisis Sectorial del Financiamiento Rural. Director general de Análisis y Prosperidad de la Secretaría de Desarrollo Social. El doctor nos compartirá su visión sobre el financiamiento climático y sinergias con el financiamiento para biodiversidades como impulsos de los ambiciosos climas en México. Doctor, tiene el uso de la voz. Adelante. Muchísimas gracias, diputada Zavala, muchísimas gracias, diputada Chedraui, muchísimas gracias, Sandra, por la invitación, compañera también ya de muchos años en estos temas. Bueno, como hemos visto, digamos, los retos y desafíos que tiene el financiamiento al cambio climático son muchísimos. Desde WRI celebramos este espacio que reconoce estas necesidades y que también aborda tanto el tema de mitigación como de adaptación, cosa que es, digamos, algo ya que resaltar de este primer foro. Como hemos visto, lo urgente no solo es movilizar los recursos, sino garantizar que estos sean transparentes, que sean inclusivos. También es sumamente necesario, y quiero hacer mucho énfasis en esto, en que no es solo cómo llegan al país, que es lo que también nos han presentado, sino cómo del país bajan a nivel subnacional, cómo también llegan a las comunidades y cómo también fortalecemos las capacidades de estas comunidades para enfrentar las consecuencias que tienen del cambio climático. Para esto hemos identificado nosotros 3 grandes desafíos. El primero es ¿cómo se etiquetan, asignan y utilizan estos recursos climáticos? La ciudadanía, las organizaciones sociales enfrentan, como ya hemos visto, obstáculos para acceder a la información, para que sea comprensible, a las oportunidades también de participación de estas actividades llegan tarde, sin mecanismos claros, etcétera. Para responder a esto, desde WRI, junto con la Huairú Commission y South South South, se lanzó la plataforma global de Green Accountability. Esta plataforma busca transformar la forma en que se gobierna el financiamiento climático, promueve una rendición de cuentas donde las personas pueden participar activamente en las decisiones sobre el uso de los recursos y exigir a los tomadores de decisiones el cumplimiento de estos compromisos. Hay áreas prioritarias para enfrentar estas brechas que hemos también visto. Uno, el monitoreo ciudadano, los mecanismos de participación, la transparencia en el uso de los recursos para adaptación y el fortalecimiento, como ya lo mencioné también, de las capacidades en las comunidades de cómo poder accesar a esta información. En WRI creemos que el financiamiento climático y equitativo, solo es posible si las necesidades de la ciudadanía están en el centro, si se abren espacios reales de participación y si existen mecanismos claros para exigir resultados. El segundo desafío
es asegurar, como ya lo mencioné también, que este financiamiento llegue a los territorios, llegue a las comunidades y que esto permita que las comunidades cuenten con las capacidades para enfrentar los efectos que ya están viviendo del cambio climático. Y aquí me refiero a las comunidades rurales del país, a los pequeños productores, entre otros. Estos pequeños productores son altamente vulnerables al cambio climático debido a varias razones, pero entre otras, su baja capacidad que tienen en materia de recursos financieros, educativos, etcétera, para enfrentar los diferentes cambios que están viendo. ¿Qué hacer con los cambios de temperatura? ¿Qué hacer con las sequías? ¿Qué hacer con los eventos meteorológicos extremos que vemos cada vez con más frecuencia? Ellos representan el 40% de la producción nacional agropecuaria y el 60% de los empleos en el sector. No son pocos. Desde WRI hemos estado apoyando a estos pequeños productores a que se adapten a este cambio climático, a reducir su vulnerabilidad, a fortalecer esfuerzos previos. Y estos esfuerzos previos son cosas que ya venían haciendo ellos. Ellos también durante muchos años han estado trabajando y han tenido que identificar diferentes maneras y diferentes prácticas para hacer estos cambios a sus prácticas agrícolas y que usen información también, darles información de qué es lo que viene en el cambio climático. Muy importante para también su posibilidad de seguir produciendo. Y por supuesto también, acompañado a esto, esquemas de acceso a financiamiento, cómo pueden accesar al financiamiento. Esto lo hacemos a través de un proyecto que se llama Saberes, que lideramos junto con otros socios como la UICN, el BID, ICA, y trabajamos en el acompañamiento con el gobierno federal, con 9 estados, y a través de las organizaciones y diferentes actores para la implementación de estas estrategias de adaptación basada en ecosistemas. Tenemos esto en un enfoque integral para abordar los impactos del cambio climático, en el que se usa la biodiversidad, las funciones, servicios de los ecosistemas y sobre todo los saberes de las propias comunidades rurales para ayudar a estas personas a reducir su vulnerabilidad y adaptarse al cambio climático. Un elemento central de estas estrategias es el financiamiento y que lo estamos trabajando con BID, con FIRA, de cómo diseñar mejores mecanismos financieros para que estas comunidades puedan tener acceso a este financiamiento. Un tercer desafío es que estas estrategias nacionales e internacionales de financiamiento climático se traduzcan en mecanismos operativos, presupuestos etiquetados y capacidades reales a nivel subnacional. Implica diseñar cómo fluye el financiamiento desde todas estas fuentes multilaterales que ya nos estaba enseñando Sandra, hacia lo local, hacia el Estado, hacia el municipio, que tengamos reglas claras, que tengamos ventanillas accesibles, que tengamos acompañamiento técnico y que las metas, y por supuesto las metas climáticas de México, no se cumplirán sin estos estados y municipios. México tiene la oportunidad de avanzar a una transición justa y un modelo de desarrollo con bajas emisiones que ayude a movilizar esta inversión, mejorar su competitividad e impulsar desarrollo y reducir la desigualdad social. En conclusión, el financiamiento climático para la adaptación y la mitigación al cambio climático es y debe ser cada vez más una herramienta al servicio de las personas, de la naturaleza y del clima. Invertir en la transición de los sistemas productivos es una vía no solo para reducir emisiones y proteger ecosistemas, sino también para generar bienestar, empleo y oportunidades, mejores oportunidades a las comunidades rurales del país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Warman, por subrayar cómo financiamiento climático y biodiversidad puede y debe ser una palanca para elevar la ambición climática del país. Ahora continuamos con la participación de la maestra Luisa Montes, directora general de Ecoavaladores. Ella es economista, especialista en finanzas sustentables, inversión responsable, información y análisis, economía ambiental y circular, manejo de riesgo socioambiental, negocios sociales e inclusivos. Es miembro del equipo calificado del primer índice de sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, especialista en calificaciones ESR de empresas privadas y públicas,
La maestra Montes nos compartirá su visión sobre el financiamiento público. Puede actuar como catalizador de las financiamientos privadas y las acciones climáticas. Adelante, maestra. Gracias, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a los legisladores y a Sandra por la invitación. Y yo quisiera un poquito platicarles, digamos, el punto de vista del sector privado, ¿no? Y tengo 5 temas de lo que tocó Sandra, ¿no? Un poquito quisiera hablarles de la taxonomía, de los impuestos al carbono estatales, de la reforma fiscal verde, del sistema de comercio de emisiones y cómo se ve desde el sector privado y cómo se puede aterrizar desde el sector privado. Actualmente estamos acompañando a algunas SOFOMES que están ya muy conscientes del cambio climático y cómo están integrando en su proceso de crédito este análisis de los diversos escenarios climáticos que estamos teniendo y tratando de utilizar la taxonomía para hacer este análisis sobre sus créditos. La taxonomía sostenible de México, que fue desarrollada por la Secretaría de Hacienda, pienso que en algunos casos, sobre todo en el caso agrícola, cuando son créditos agrícolas, estaba pensando probablemente en créditos más grandes. Para una SOFOME mediana y pequeña, es muy difícil para ellos poder utilizar todo lo que nos pide la taxonomía. Particularmente, y creo que ustedes ya lo vieron, hace 2 meses salió ya un estudio de cómo se ha aplicado la taxonomía sostenible de México, porque ya lleva más de 1 año de su aplicación, y durante este año ver cómo lo hemos utilizado. La taxonomía nos indica umbrales en cuanto a que nos plantean, pasando este umbral, esto ya no es sostenible. Tienes que estar abajo de este umbral para poder ser un proyecto sostenible. En el caso del campo, por ejemplo, el uso de fertilizantes que no sean orgánicos. Eso está muy bien para proyectos grandes, pero para proyectos pequeños es un poco complicado. Y después de eso nos dice, lo más importante es que tu proyecto, a pesar de que cumpla con estos umbrales, también tienes que darte cuenta de que no haga daño significativo, o el principio de do no harm. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tú tienes un proyecto que tiene un objetivo de no dañar, pero tiene un objetivo productivo, pero tratar de ver cuáles son todos estos daños que no debería de hacer está un poco complicado para las instituciones financieras que están en el campo. Entonces, creo que es muy importante para la Secretaría de Hacienda que vea que en estos pequeños financiamientos para pequeños productores, no necesariamente se puede aplicar la taxonomía como la pensaron. Eso era mi parte de la taxonomía. Por otro lado, trabajando con las bolsas, lo que hemos visto es que hay poca certidumbre en cuanto a cómo va a funcionar esto del impuesto al carbono. Supongan una empresa que tiene operaciones en Querétaro y también en otros estados de la República y otros en el DF. Estos impuestos al carbono no están alineados unos con otros. Querétaro paga una cantidad, el DF paga otra cantidad. En el DF estaríamos pagando desde la primera, perdón, en la Ciudad de México ya no es el DF, en la Ciudad de México estaríamos pagando desde la primera tonelada. Y esto ha generado durante este año que haya poca certidumbre para las empresas. No pueden planear realmente por dónde irse hacia sus inversiones. Y si lo vemos, de hecho ahorita estaba buscando los datos de emisiones de bonos verdes este año, han bajado muchísimo. No solamente porque hay incertidumbre en México, también la incertidumbre internacional que generó el presidente de Estados Unidos ha sido, bueno, ¿para qué les platico? Todos lo hemos visto, es algo que no nos esperábamos y lo está viendo el mercado. El mercado de emisiones se ha reducido muchísimo y por otro lado, pues todo esto son inversionistas que estaban esperando, bueno, yo necesito invertir, tengo estos objetivos de inversión sustentable y no tengo papel en donde estar invirtiendo. Entonces, bueno, eso del impuesto. La reforma fiscal verde creo que ya no me va a dar mucho tiempo, pero un poco el sistema de comercio de emisiones, como ustedes saben, seguimos en esta fase de
prueba, donde en el 2023 ya teníamos que empezar la fase ya de operación, y las empresas de nuevo están como esperando a ver cuál va a ser el mecanismo del sistema de comercio de emisiones, y es claramente uno de los instrumentos, bueno, como saben yo soy economista, es claramente uno de los instrumentos que nos puede llevar a lograr nuestros objetivos a los NDCs, ¿no? Los National Determined Contributions, ayúdenme en la traducción. NDCs, gracias. Bueno, para cerrar, porque ya solo me queda un minuto, creo que lo mejor que puede hacer tanto el legislativo como el gobierno federal es dar certidumbre a la inversión. Desde el punto de vista privado, las empresas están muy interesadas y muy conscientes, sobre todo por lo que mencionaste también, ya las normas de información financiera es algo que las empresas públicas tienen que adoptar a partir de este año, y las empresas medianas tienen, por lo menos, si no la obligación, porque nadie las va a estar obligando, pero sí esa presión de estar analizando cuáles son sus riesgos y oportunidades de cambio climático, ambientales, con la naturaleza, y cada día hay más esta conciencia. Aprovechemos esta conciencia dando certidumbre en dónde poner el dinero y cómo voy a tener esta certidumbre a mediano y largo plazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Montes, por mostrarnos cómo el financiamiento público puede desempeñar un rol clave para detonar la participación del sector privado en la acción climática. A continuación, escucharemos al maestro Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, quien es ampliamente reconocido por su participación en la iniciativa 3 de 3, que transformó el debate público sobre patrimonio, intereses y responsabilidades fiscales en México. Actualmente, junto con el equipo y personal aliados de Transparencia Mexicana, impulsa una agenda integral para la anticorrupción, funciones como herramientas para reducir las desigualdades y protección del patrimonio natural de México. Maestro Eduardo abordará un tema fundamental para la eficiencia del financiamiento climático: la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos destinados a las acciones climáticas. Adelante, maestro. Gracias, diputada Zavala, diputada Chedraui, gracias por la invitación a ambas. Sandra, muchísimas gracias por considerarnos para este tema. Muchos se preguntarán qué hace una organización como Transparencia Mexicana en un tema como este. Y creo que es obligación aclarar que cuando uno cuida el patrimonio de México, no solo cumple la tarea de cuidar el presupuesto, el patrimonio aún en las escuelas más convencionales incluye el patrimonio natural del país. De hecho, un pendiente que tenemos como nación es que puedan ser investigados y sancionados los servidores públicos que abusan del patrimonio natural. Estamos obsesionados con lo monetizado, pero no todo lo monetizado es una violación grave a nuestro patrimonio. Creo que es un pendiente importante como país, ahora que revisemos la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida popularmente como la Ley 3 de 3, creo que es un tema que tenemos que incluir como de los asuntos graves, muy graves, cuando se trata del servicio público. También creo que se entiende o se sobreentiende, hemos trabajado, Sandra, nosotros muchos años en estos temas, que la trazabilidad de las especies es tan importante como la trazabilidad de los recursos. Lo ha dicho Javier, estoy seguro que lo mencionará en un momento Alejandra. La verdad es que ha sido materialmente imposible rastrear con certeza de dónde vienen y a dónde van los recursos en esta materia. Cuando pusimos de moda, a mí me tocó echar a andar el de género, el anexo transversal de género, y luego coincidimos en el de cambio climático. Pensábamos que la mejor manera de asegurar la trazabilidad de los recursos era ponerlos en un anexo. Yo hoy tengo muchas dudas de lo que hicimos en género y de lo que hicimos en cambio climático. Creo que los anexos transversales no son una buena idea. Lo que tenemos que asegurar es la trazabilidad de los recursos a partir
de los instrumentos que tiene la propia Secretaría de Hacienda y con claves únicas que nos permitan saber de dónde van y a dónde vienen. La maestra Cepeda tampoco me dejará mentir, muchos años desde la Cancillería, en el Comité Técnico Social de la Cancillería, intentamos que nuestros sistemas de información de cooperación internacional registraran mejor tanto lo que entraba como lo que salía. Nos ha costado mucho trabajo tener un sistema de información funcional para eso. Ya es transeccional, pero de varios sexenios, ¿no? Llevamos mucho tiempo invirtiendo en tener un buen sistema de información para saber de dónde viene la cooperación internacional y hacia dónde se destina. Creo que ahí necesitamos avanzar y empezar a integrar los temas. Y finalmente, desde el punto de vista conceptual, creo que algo, también la maestra Cepeda está consciente de esto, porque tuvimos una reunión de trabajo de 3 horas con la secretaria Bárcena sobre este asunto, que aunque nuestro diseño institucional como país, cada vez que se presenta un nuevo tema, creábamos una agencia o una comisión legislativa. Cuando eran los derechos humanos, creábamos una agencia de derechos humanos, algunas con autonomía constitucional o sin ella, pero creo que necesitamos detenernos un minuto, y lo mencionó Sandra, sé que también lo mencionaron y lo han visto varios funcionarios públicos de la Administración Pública Federal y estatales, pero necesitamos integrar no 2, sino 3 agendas. Aquí se mencionó biodiversidad y clima, pero para mí cada vez es más claro que es agua, biodiversidad y clima. Primero porque, Javier, pues los bosques son bosques de agua, ¿verdad? Ya sé que odiamos mucho esa expresión de las fábricas de agua, es una terrible expresión como newtoniana, ¿no? De la revolución industrial, pero lo que es un hecho es que los bosques son las fábricas de agua, ¿no? Y si no entendemos que están conectadas estas 3 agendas, nos va a costar mucho más trabajo enfrentar cada una de ellas, paradójicamente. Sé que la comisión no estaba diseñada para eso, ¿no? Y de hecho hay un celo enorme, ¿no?, entre quienes llevan asuntos hidráulicos y quienes llevan temas de clima o biodiversidad. Pero es un reto que tenemos como país. Se lo planteamos a la secretaria Bárcena, lo llevó a Davos, se incorporó al Plan Nacional de Desarrollo, entonces empieza a haber una hebra para jalar este tema. Pero no es solo por hacerlo más complejo, porque si no podríamos pasar del A, B, C, del agua, biodiversidad y clima, y luego llegaríamos a la Z y seguramente habría algo que encontrar, sino para ver las interrelaciones. Porque, por ejemplo, nuestra inversión, aunque se redujo en este año, nuestra inversión en el sector hidráulico es una inversión muy considerable que tenemos que ver cómo se armoniza con otros objetivos de desarrollo sustentable del país. Finalmente, para agregarle a la complejidad, la agenda también climática, además de todo lo que ya se mencionó, está incorporando el tema de pérdidas y daños. Y si nos parece poco lo que tenemos para adaptación y mitigación, prepárense para lo que vamos a enfrentar en pérdidas y daños. Porque no hay municipio, estado o federación que aguante, y ya tenemos un CALE, ya medimos Otis, un evento hidrometeorológico de esas características de manera continua, y México pues no va, a menos de que pase algo, seguirá siendo del Pacífico al Atlántico y seguirá enfrentando estos temas. Creo que tenemos que revisar qué pasó en el mundo post-Fonden, el nuevo rol de la Secretaría de Bienestar, que tiene un papel muy importante en el financiamiento de pérdidas y daños, y en este cambio de estructuras necesitamos orden, una guía, y por lo menos empecemos por discutir que se tienen que discutir los 3 temas juntos: agua, biodiversidad y clima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Borges, por resaltar la importancia de garantizar integridad transversal y vigilancia del uso de los recursos destinados a las acciones climáticas. Les pedimos, por favor, antes de que se retire la maestra Camila, si son tan amables de colocarse para la toma de una fotografía oficial, por favor.
Muchas gracias. Nuevamente agradecemos a la maestra Camila Cepeda por su presencia. A los demás ponentes los invitamos a ocupar sus lugares para continuar con el foro, por favor. Diputada, si es tan amable de continuar. Muchísimas gracias. A continuación, daremos el uso de la voz a nuestra siguiente panelista, que es la doctora Alejandra Macía, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestal. La doctora Alejandra es economista y doctora en políticas públicas, cuenta con amplia experiencia en evaluación, finanzas públicas, seguridad social y desarrollo social. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores y se ha especializado en el ámbito democrático, finanzas públicas y transacciones justas, con este enfoque basado en la evidencia y perspectiva de género. En esta ocasión nos compartirá su reflexión sobre la importancia de las políticas fiscales para acelerar las acciones climáticas y alcanzar el desarrollo bajo el carbono y resiliencia al clima. Doctora, adelante. Muchas gracias, diputadas. Muchas gracias, Sandra, por la invitación a participar en este tema donde el CIEP está incursionando desde hace algunos, 4 años. Primero contarles, somos un centro de investigación en finanzas públicas en general y en particular, pues todas las políticas públicas necesitan presupuesto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de políticas climáticas, pues necesariamente tenemos que hablar de dónde vienen los recursos públicos. Yo me voy a enfocar en recursos públicos, no en financiamiento privado. Pues comentar que estamos en un año donde el presupuesto sufrió un recorte generalizado, ¿no? Venimos de 2024, donde hubo un déficit bastante grande, donde se prometió que en 2025 habría una consolidación fiscal, una reducción de ese déficit, y lo hicimos a través de recorte del gasto. Y pues sobra decir que el financiamiento climático y medio ambiente y transición energética pues sufrieron estos recortes de manera importante. Entonces, la competencia por recursos, ¿no?, dentro del presupuesto no es menor. Y como ya lo han mencionado varios de los colegas panelistas y Sandra, tenemos recursos que llaman etiquetados, ¿no?, a través de los anexos transversales en el presupuesto. Hay 2 anexos, uno de transición energética y hay otro de cambio climático. Y estos recursos, como les mencioné, sufren recortes, pero además solamente el 25% de los recursos de los 2 anexos están relacionados con acciones de adaptación y de mitigación, ¿no? Entonces, además de revisar esta trayectoria o seguimiento de los recursos, tenemos que revisar la metodología. Estamos metiendo programas presupuestarios que no tienen objetivos ni de adaptación ni de mitigación y que además Sandra ya nos dijo son muy limitados para el tamaño del problema que tenemos, ¿no?, con la crisis climática. Entonces, mi plática era sobre políticas fiscales, empezando por la parte de presupuesto, de gasto, que tenemos estos anexos y que pues lamentablemente, por ejemplo en 2023, 2024, en el anexo de cambio climático, teníamos el programa del Tren Maya, que pues sería difícil, ¿no?, decir que tenía un objetivo de cambio climático. Entonces, eso sería por la parte del presupuesto. Si pasamos a políticas fiscales en la parte de ingreso, que también Sandra mencionó algunas cosas, ¿no?, sobre todo financiamiento internacional, puede ser financiamiento privado, pero hablemos de los impuestos al carbono, que bien mencionó que existe en México, pero es un impuesto muy chiquito. Entonces, creo que es urgente que lo revisemos, ¿no?, desde el legislativo, que lo podamos aumentar, pero también involucrar a estados y municipios en la generación de ingresos para el cambio climático, para el medio ambiente, para la transición energética, ¿no? Casi siempre hablamos de manera internacional de la federación y de la capacidad de recaudar o de generar ingresos de la federación, pero tenemos
tenemos que involucrar y hacer responsables también a entidades y a municipios, quienes pueden implementar impuestos verdes. También ya Luisa habló del impuesto al carbono a nivel local, pero también hay otros impuestos sobre manejo de residuos, ¿no? Derechos de agua, etcétera. Entonces, creo que sí tenemos que hablar de generar más ingresos, de una reforma fiscal, pero lo tendríamos que hacer de manera integrada en los 3 niveles de gobierno. Ahora, lo que nos están presentando en el gobierno federal es una trayectoria muy estable de los ingresos, ¿no? O sea, tributarios puede ser que aumentemos un poco. El problema es que la renta petrolera se está yendo a cero. Entonces, y no estamos compensando esos ingresos que al final son los que se distribuyen en el presupuesto, ¿no? Entonces, mientras menos ingresos tengamos, menos probabilidad de tener recursos públicos para la crisis climática. Y en ese sentido, a mí me gustaría dejarles aquí una inquietud que también Sandra mencionó mucho, ¿no? O sea, hay ingresos que son para la sustentabilidad, pero hay ingresos que están relacionados con la parte fósil, ¿no? Y son enormes. Entonces, y además tenemos la empresa petrolera que está súper emproblemada y que además le estamos dando recursos del presupuesto para poderla salvar, ¿no? Entonces, creo que más allá de un gran problema que nos está consumiendo presupuesto, podemos verlo como una oportunidad, ¿no? Y ver cómo innovar y generar políticas o cambios de negocios desde la petrolera para la descarbonización. Creo que esa parte nos falta hablar más, ¿no? No creo que esté peleada la política energética del país con la transición energética y la descarbonización. Entonces, me parece que más allá de decir, bueno, esto es un gran problema, tendríamos que estar pensándolo como una oportunidad. El mismo Pemex tiene un fondo para transición energética que ahora es pequeño, pero que podría, o sea, tiene herramientas para implementar este tipo de políticas. Entonces, les dejaría como políticas fiscales esas 3 opciones y también desde el legislativo, pues discutir los instrumentos, pero también pensar en estas políticas innovadoras para descarbonización. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Macías, por su valiosa intervención y por mostrarnos cómo las políticas fiscales pueden ser herramientas claves para impulsar una transición justa, sostenible y con enfoque de equidad. Cerramos esta ronda de intervenciones con la participación de Gabriel Saloma Velázquez, director de CAMIA, integrante y presidente fundador de la Comisión de Agua de Coparmex en Querétaro. Desde el sector empresarial, Gabriel ha impulsado soluciones sostenibles en materia hídrica mediante el desarrollo de tecnologías propias y ha sido una voz activa en la promoción de modelos circulares en Querétaro. También es conferencista y formador en temas vinculados con la Agenda 2030, sostenibilidad y participación ciudadana. Gabriel Salomán compartirá su perspectiva sobre las finanzas en ópticas del agua y las urbes para lograr la restauración del ecosistema. Gabriel, adelante. Muchas gracias, diputada Alejandra, gracias por recibirnos, diputada Rosalía también, y a toda la anfitrionía. Vamos a cambiar un poco el formato, perdón. Bueno, sí conocen a Mafalda, ¿verdad? Mafalda le dice al mundo que tenemos a mucha gente preocupándonos por los problemas y es lo que vemos ahorita. Y yo voy a hablar un poco más, la siguiente, por favor, de cómo en la Comisión de Agua nos hemos enfocado un poquito más a cosas que pensamos que son ejecutables. La siguiente, de favor. Entonces, propongo con lo que voy a decir, pasar de hablar de los retos a evaluar las soluciones y vamos a ejemplificar con la cosecha de lluvia, que pueden ser muchas cosas, pero este fue el mejor ejemplo que encontramos. La experiencia de los paneles solares, porque aquí se ha mencionado que el acceso a los créditos, el acceso al financiamiento es una barrera. Ajá, y sí es cierto. Entonces, la experiencia de los paneles solares indica que con un esquema comercial progresivo la gente sí le entra. Y todos le entramos, es decir, se vuelve algo más universal.
Entonces, lo que se necesita para una organización pequeña, pues es tener suficiente inercia para dar el salto. Y ese es el problema. Recientemente, la semana pasada, hicimos unas mesas de trabajo con el empresariado de Querétaro, donde se veía que la gente sí ve, o sea, los empresarios sí veían los beneficios y sí tienen la voluntad, pero saltar la barrera de la adquisición es un problema. Ajá, y lo voy a volver a ejemplificar, la siguiente favor. No sé si notan, pero la señorita aquí, Katy Perry, se va a casar. Ajá. Y cuando uno se va a casar, pues primero son pues 2 citas, ¿no? Y luego es 3 años de novios, incluidos 3 breaks, y después es 1 año de compromiso, incluida 3 crisis y cónclaves entre amigas por parte de las novias. Y ya cuando te dicen aceptas, ya traes tanta inercia que ya da igual, ¿cierto? Y eso es lo que sucede, que para una empresa, decían aquí, no sabemos cómo el sector privado está haciendo sus inversiones. Pues es que no tienen suficiente capacidad operativa organizacional para hacer un proyecto que tenga suficiente inercia para que ya se ejecute. Y ese es el problema que está teniendo el empresariado para invertir en las cuestiones de mitigación y de adaptación. La siguiente, de favor. En cuestión de cosecha de lluvia, ¿por qué nos preocupa? Por lo que pues ya dijeron aquí varias personas, sin sumideros no hay adaptación. No importa cuánto le metamos a la cuestión de reducir las emisiones y eso, sin sumideros no va a jalar. Y si le quitamos el agua a los sumideros, pues va a sumideros, ¿de acuerdo? Entonces, la cosecha de lluvia, la siguiente, de favor. Por ahí preguntaban, creo que la señorita, acerca de las pymes. Por fortuna estoy en una pyme. Entonces, también los emprendedores tenemos que entender que nadie nos va a apoyar si nosotros no ofrecemos cosas que tengan retorno de inversión. Actualmente en cosecha de lluvia, pues hay soluciones mexicanas desde 14,000 pesos, hay unas que son de 7,000 pesos y ninguna de esas da retorno de inversión. Pues ¿quién las va a financiar? Sin embargo, ya hay algunas soluciones que cuestan 1,500 pesos y que son financiables. Estamos llegando a la segunda etapa del ciclo de vida de cosecha de lluvia. Este es el momento ideal para que se comience a financiar. ¿Cómo pensamos que se puede hacer? La siguiente, por favor. Bueno, si cosechamos la lluvia en ciudades, y no se vayan con eso de que llueve poco en México llueve un montón. Hasta donde llueve poco, llueve un montón. Entonces, sabemos la cantidad del mercado, vital para el financiamiento. Sabemos dónde. Se puede apalancar. ¿Con qué? Pues con el recibo del agua. Toda esa es infraestructura administrativa que ya existe, que no se tiene que crear. Eso favorece la transparencia, favorece la eficacia. Nadie restaura mejor la naturaleza que la naturaleza misma. Solamente no tenemos que dejar de robarle los recursos. ¿Sí? Entonces, sí, gracias. Es un ejemplo en el que con ecotecnias que son sencillas, que ya llegamos al momento en el que son asequibles, en que regresa la inversión a través de la infraestructura ya existente, el empresariado y la iniciativa privada le entra, porque tiene certidumbre de cómo va a funcionar, sabe cómo lo va a pagar, y lo único que necesita, acuérdense del caballito, es suficiente vuelo para brincar. Es así de sencillo. La siguiente, de favor. Entonces, yo los conmino a que con sistemas parecidos financiemos, en este caso hablé de las ecotecnias de agua en las urbes, pero pues pueden ser muchas cosas. Y de esa manera las pymes pues sí pueden tener esa participación que buscamos. La siguiente, por favor. Ahí están mis datos de contacto en el código de cuadritos y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel, por recordarnos la importancia de impulsar soluciones innovadoras y accesibles como las ecotecnias del agua para avanzar la
la restauración y los ecosistemas urbanos desde un enfoque local y sostenible. Con esto concluimos la participación de este panel. Agradecemos sinceramente a todas y a todos los panelistas por sus reflexiones en tema tan importante. Ahora abrimos un espacio para preguntas o comentarios del público. Les pedimos sus intervenciones sean muy breves, igual informen a qué panelista va dirigido. Gracias. Muchas gracias. Maestra Montes, doctora Guzmán, una pregunta. El sector industrial consume anualmente más o menos unos 850,000 barriles equivalentes de petróleo, de lo cual gas LP y otros hidrocarburos representan 590,000 millones de pesos, más o menos. Esto representa un dispendio energético de casi unos 180,000 millones de pesos que estamos quemando cada año, mientras que el sector comercial, para ponerlo en proporción, consume 70,000 barriles equivalentes de petróleo por año y el residencial menos de 30,000. Estamos hablando de mucha transición energética, sí, pero en electricidad. Pero no tenemos ni una sola meta en hidrocarburos y es ahí donde tenemos la llave abierta. Pregunta, ¿qué podemos hacer para generar nuevas herramientas para todo ese sector industrial que aprovecha calor y que no puede transitar a electricidad porque son medidas costo efectivas con un retorno de inversión que va a superar los 20 o 30 años? Gracias. ¿Cómo ustedes indiquen? Ok, juntamos 3 participantes y posterior damos el uso de las respuestas. Si quieres de este lado, estaba la chica primero. Gracias. Pero con esta. Bueno, muchas gracias y gracias Sandra por la invitación. Yo soy Brenda Rodríguez de el Natural Resource Governance Institute, donde nos centramos en el sector de hidrocarburos, pero también somos parte de la coalición México Resiliente, que espero bien conozcan. Y aquí dándole un poco de seguimiento al panel que nos presentó Alejandra Macías del CIEP, yo le preguntaría a los diputados cómo piensan vincular estos apoyos que está recibiendo la estatal petrolera con los compromisos climáticos que se avecinan con la actualización de la NDC. Creemos desde Energy Eye que es una cuestión súper importante desde las finanzas públicas, que haya esta vinculación estrecha porque es necesario que ese financiamiento que se está destinando a la estatal petrolera sean usados de manera responsable, transparente y eficiente y que realmente conduzca a la transición energética. Y por otro lado, y mi segunda pregunta, sería cómo plantean el financiamiento, cómo están preparando el financiamiento para las entidades subnacionales que dependen de la renta petrolera, ¿no? Sabemos que estados como Campeche, Tabasco y Veracruz tienen una gran dependencia de sus ingresos con la renta que reciben de la actividad petrolera, pero como mencionaban, esa renta va en declive, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? No solo en cuestión de finanzas públicas, pero también en cuestión de sus territorios. Apenas recibimos, la semana pasada vimos este derrame de Pemex en el Golfo y creemos que también una parte importante de financiamiento climático tiene que ir destinado a la restauración y reparación ecológica y social de las comunidades petroleras que han sido afectadas y que también sus empleos están pues ahí dependiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación. Hola, mucho gusto, Daniela Villanueva, especialista de precios al carbono. Y mi pregunta inicial va para Luisa Montes. Maestra, me gustaría consultar con usted porque mencionó el papel que juega el sistema de comercio de emisiones y otros instrumentos como es el impuesto al carbono. ¿Cómo estos sistemas podrían proveer de seguridad si estuvieran las regulaciones claras y el funcionamiento operable? ¿Cómo mide usted o visualiza que va a ser el impacto económicamente hablando a favor de
pues a favor de la biodiversidad principalmente, que es el potencial que México más tiene actualmente con proyectos de aforestación y de reforestación. Eso por un lado. Y la segunda pregunta es para el resto de los panelistas, especialmente para los que están en la función pública, que es ¿cómo esperan o cómo se está planeando que el sistema de comercio de emisiones va a impactar la acción climática en el país? Por ambas partes, la parte de conservación, pero también la parte de financiamiento. Tenemos el claro ejemplo de la Ciudad de México, en el que se han comercializado créditos de carbono de Chapultepec, por ejemplo, de San Nicolás Tololapan, y que este dinero se ha capturado en un fondo ambiental público que asegura que ese fondo ambiental público después pasa a un fondo ambiental de cambio climático y resulta en acción climática liderada por, en este caso, la Dirección de Cambio Climático y Proyectos Sustentables. ¿Qué es lo que está pasando a nivel federal? Sobre la primera pregunta, yo quisiera, ¿cómo le hace el sector privado para esto de reducir su uso de combustibles fósiles cuando necesita mucho calor? Yo ahí pondría dos ejemplos que ya están aquí, que el primero es el de Cemex y el segundo es el de acero, ¿no? Uno hace cementos y el otro hace acero. Creo que en este caso, el cambio climático es algo que nos va a afectar a todos y las empresas están súper conscientes de esto y creo que están abiertas a compartir estas investigaciones que ellas mismas han hecho con sus propios recursos con el resto del sector. O sea, aquí no hay de esto es propiedad intelectual y esto es mío y no lo comparto, sino todo lo contrario. Quiero compartir como lo estoy haciendo para que los hornos de Cemex ya no estén utilizando combustibles fósiles. Ahí yo creo que el gobierno y el sector privado pueden hacer foros de estos, conversatorios, compartir esta información. O sea, nos está llevando a todos. No podemos ponernos nuestros moños, ¿no? En el caso de acero también está haciendo acero sustentable. Espero que no le quiten las tarifas que pusieron para el acero para exportación en el caso de que sea sustentable. Eso sería una gran ayuda. Por el otro lado, sobre el sistema de comercio de emisiones y el impuesto al carbono, como ven, yo no soy abogada, pero estoy segura que todos los legisladores saben que no puedes cobrar dos veces lo mismo. O sea, no puede ser que tú, si estás operando en Querétaro y ya estás pagando tu tonelada de carbono, además tengas que entrar en el sistema de comercio de emisiones pagando la misma tonelada de carbono. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que armonizar tanto los impuestos estatales como la operación del sistema de comercio de emisiones, como se han hecho en otros países. O sea, no tenemos que inventar el hilo negro, podemos copiar lo que ha funcionado, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. A mí me gustaría mucho hacer un comentario sobre el tema de Pemex y me da gusto que Alejandra lo haya mencionado. Y estamos bajo el entendido de que claramente Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, nacieron en un contexto diferente, con unos objetivos diferentes. Después de muchos años de operación y sobre todo con la caída de las reservas de petróleo, es claro que aunque tratáramos de rescatar a la institución y invirtiéramos cada vez más, hay una lógica de existencia de recursos que va a la baja. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de transiciones, también tenemos que poner a Pemex en la ecuación. Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, ya no pueden, digamos, hacer caso omiso, no solo, ya no hablemos de cambio climático, ¿no? Hablemos de finanzas públicas, hablemos de la subsistencia de estas reservas. Por eso hay un tema que a mí me gusta mucho, que es el tema de la transición energética justa. ¿Cómo vamos a lograr que los trabajadores que han dedicado su vida a la extracción de petróleo para generar ingresos hoy puedan ver un futuro? Hablaba Brenda del caso de los estados. La realidad es que hay muchos estados que sí que dependen de los ingresos fósiles, hay familias enteras dependiendo de estas industrias. ¿Cuáles son las alternativas? Y justamente lo hablábamos hace un momento, ¿por qué no detonar industrias mexicanas que realmente puedan alcanzar esa transición a través de la innovación tecnológica de campo, que podamos hacer esa transición? Pero es una conversación a la que Pemex también se tiene que sentar a hablar y la razón es la siguiente.
cuando uno habla con colegas de Pemex sobre transición energética, evidentemente hay un susto, porque dependen su visión de planeación, sus pensiones, todo lo que ellos tienen a nivel económico, dependen de esta industria. Y es absolutamente válido tener ese miedo a la transición. Y no estamos hablando de vamos a cerrar Pemex mañana, no. Pero ¿por qué no hablar de un plan de salida decoroso que permita a los trabajadores hacer una transición para buscar formas y hacer inversiones que esa infraestructura que hoy por hoy existe en Pemex alcance esa transición? Para el caso de la Comisión Federal de Electricidad es todavía más fácil, porque la Comisión puede empezar a invertir también en esta innovación tecnológica. Es decir, no son cosas que no podemos hacer, y aquí, por supuesto, como decía Luisa, el trabajo con el sector privado, buena parte de la transición está siendo promovida por el sector privado, pero ¿por qué no está alcanzando esos niveles, digamos, que quisiéramos? Porque no hay un apalancamiento y un entendimiento con el sector público. Entonces, esto también es, cuando hablamos de transición energética justa, cuando hablamos de financiamiento, la gran oportunidad es sentarnos a hacer ese diseño de plan de transición para las instituciones, pensando en lo que sí puede hacer la inversión pública y lo que vamos a necesitar de inversión privada para alcanzar. Ya ha pasado en Noruega y en hay muchos ejemplos de que la industria fósil no va a desaparecer por completo, porque va a ser estratégica para cosas en donde no hay sustitución, pero que no se vuelvan el pilar, porque de eso se está condenando las finanzas públicas, al menos en un país como México. Entonces, hablemos de Pemex cuando hablamos de transición y sobre todo hablemos desde una visión justa, ¿no? De justicia social, económica, para un país que lo requiere. Gracias. Muchísimas gracias. Por temas de agenda, vamos a dar un correo para que las preguntas, si las pueden mandar. Tenemos comisión de cambio climático con la presidenta, entonces no nos ajustan los tiempos. Les vamos a compartir el correo, es com.cambioclimático@diputados.gov.mx. Ahí pueden mandar todas sus preguntas y nos haremos responsables de hacérselas llegar a cada uno de los panelistas para que se les respondan en tiempo y forma. ¿Me puedes repetir? El correo es com.cambioclimático@diputados.gov.mx. Pues con esto concluimos y agradecemos profundamente a las intervenciones de cada uno de los panelistas y cada uno de los participantes en el sector público y privado que están aquí. Este diálogo reafirma la importancia de seguir construyendo espacios de acuerdos entre el sector privado y público para avanzar hacia un financiamiento climático más estratégico, transparente y justo. Le doy el uso de la voz a la maestra de ceremonias. Gracias. Claro que sí, muchas gracias a usted, diputada Rosalinda Zavala Díaz, y por supuesto a nuestros especialistas. Para realizar la clausura de este foro y dirigirnos su mensaje de conclusiones, dejamos en el uso de la palabra a la diputada Alejandra Chedraui Peralta. Por favor, presidenta. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que vinieron, a todas estas voces expertas que el día de hoy escuchamos. Y bueno, creo que es un tema que tiene muchísimo que aportar, ¿no? Creo que el tiempo nunca alcanza. Pero bueno, por eso nos comprometemos igual a seguir haciendo estos foros, a recibir todas sus preguntas y a recibir a cada uno de ustedes, quien quiera venir a la comisión, a mi oficina, están las puertas abiertas para seguir escuchándolos y trabajar juntos. Y ahora sí que como legisladores aquí, mi amiga diputada y todos los diputados que me acompañan saben que nuestro compromiso es muy claro y estamos aquí para poder legislar, igual hacer iniciativas que promuevan, ayuden y sean beneficiosas para el cambio climático. Nuestra presidenta está súper comprometida con este tema, al igual que nuestra secretaria Alicia Bárcena, así que cuenten con todo nuestro apoyo y compromiso desde la Cámara de Diputados. Los espero igual en la comisión y agradezco de antemano haber estado aquí el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, diputada presidenta. Es así como damos por concluido este foro. La Cámara de Diputados les agradece a todas y todos ustedes su asistencia y participación.